Vamos a continuar trabajando con nuestro sistema de brazo móvil impulsado por una hélice, el cual está controlado por un controlador Arduino e interconectado a una interfaz HTML en el web server como lo habíamos desarrollado la última vez. Para trabajar hoy día necesitamos tener conectado, yo tengo conectado mi Arduino al esquema de brazo hélice, tal como lo habíamos trabajado la última ocasión. Y también tengo funcionando el sistema de interfaz para el Lab 1, porque hoy día nos vamos a preocupar del control de velocidad de la hélice. Lo que vamos a hacer hoy día es descuidar el movimiento del brazo por ahora y nos vamos a preocupar del control de la hélice, el control de velocidad de la hélice, pensando en retomar el modelamiento de sistemas de primer orden y también identificar los parámetros físicos de nuestro sistema a fin de poder llevarlo a un modelo mediante ecuaciones de diferencias lineales como hemos venido trabajando este, este curso. Para hacerlo, lo que hicimos fue bloquear el movimiento del brazo y preocuparnos únicamente del movimiento de la hélice. Y lo que aquí aparece es el esquema de control que está implementado para este sistema de hélice. Dentro del Arduino está definido el esquema de control mediante un control proporcional, que es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a hacer control proporcional de velocidad. Y para eso lo que vamos a buscar es identificar un modelo lineal mediante ecuaciones de diferencias lineales y encontrar los parámetros físicos para completar el modelo mediante algunas actividades experimentales. Lo que haremos será definir un sistema de control al cual le ingresamos una velocidad deseada. El sistema está midiendo la velocidad real del motor mediante la medición de voltaje en el motor. En realidad estamos haciendo un supuesto en que la velocidad del motor es proporcional al voltaje en comandos PWM que le estamos enviando, y eso lo estoy leyendo desde el pin A1 del Arduino. El sistema de control al interior del Arduino calcula el error de velocidad y le agrega un comando directo que en términos estándares en control, eso se le llama un bias, una señal directa que me permite situar el sistema en un punto de control, que es lo que vamos a hacer ahora, y eso se envía como una señal PWM al actuador, que es el sistema de control electrónico del transistor, y el motor mismo, y a eso eventualmente aparecen perturbaciones en el sistema que en este caso corresponden a elementos externos que modifican la velocidad de la hélice del motor. En este caso puede ser que soplamos sobre la hélice o que esta es rozada temporalmente mediante algo que perturba el movimiento normal de la hélice, y esa es la planta que va a ajustar finalmente cuál es la velocidad real del motor. Este sistema de control es lo que ahora vamos a trabajar en un modelo, tomando más bien primero algunas variables físicas que vamos a necesitar trabajar. Primero les voy a mostrar cómo funciona este sistema de control y luego cómo lo vamos a modelar. Estoy con un control de velocidad que está dado por la interfaz HTML que se conecta con nuestro módulo de Arduino. Estoy ya conectado y por tanto puedo empezar a comandar la hélice mediante los controles de desplazamiento que tengo. Si le doy velocidad al comando directo, la hélice empieza a moverse y se detiene si le doy 0. Estoy trabajando todo en unidades PWM, por tanto las unidades de comando directo van entre 0
y 255. La velocidad deseada del motor también está medida en unidades PWM, entre 0 y 255. Y vamos a situar al motor en una velocidad de 200. Ahí estamos. Esta velocidad dice 20, leo 20 porque estoy con una escala reducida para poder mostrar todo en pantalla, pero en realidad son 200, es la velocidad deseada del motor. Y lo que primero que vamos a hacer es ajustar el comando directo para que el motor se sitúe a esa velocidad de 200. ¿Cómo voy a saber eso? Porque el error, si yo le doy 0 de velocidad de comando directo, me dice, bueno, queremos llegar a velocidad 200 y el motor ahora se está moviendo nada, por tanto tengo un error situado en torno a los 200. Y si empiezo a aumentar eso, el error se va a reducir, y me interesa que el error se sitúe en torno a 0, porque eso significa que la velocidad a la cual estoy haciendo en este momento girar el motor se acerca a la velocidad deseada de 200 en unidades PWM. Tengo ruido en la lectura de velocidad y es normal porque tengo un sistema que está actuando sobre el ambiente real y siempre hay perturbaciones, y me interesa que el error, sin embargo, esté situado en torno a 0. Aquí estoy situando un error en torno a 0 con más o menos 5 unidades de error. Eso es muy bueno para el sistema que estamos actualmente buscando controlar. Tengo que la velocidad deseada del motor es 200, la velocidad actual del motor es de 200 aproximadamente, con más o menos ese rango de error, y eso lo conseguí con un comando directo ubicado en 53 unidades PWM. Lo que voy a hacer ahora es mostrar que el sistema de control es capaz de ajustar en torno a este punto de control que estamos usando, este punto de operación, y que si yo hago alguna perturbación al motor, por ejemplo, voy a frenarlo con un papel. Si yo hago alguna perturbación al motor, el error aumenta porque estoy frenando el motor, se sale del ajuste deseado a la velocidad que estamos buscando. Cualquier perturbación sobre la hélice va a cambiar esa velocidad, y el control de velocidad lo que busca es ajustarse a que a pesar de esas perturbaciones el sistema siga manteniendo la velocidad deseada, y para eso tengo un ajuste de ganancia proporcional. Si aumentamos esa ganancia proporcional, por ejemplo, a 1, le estamos agregando al sistema, le estoy agregando en este momento el control proporcional además del bias. Entonces ese sistema ahora va a ser capaz de mejorar mejor las perturbaciones. Y si hago la misma perturbación de frenar, ahora el error es menor que antes. Si aumento la ganancia proporcional, por ejemplo, a 1.5, el sistema también es capaz de ajustar mejor la velocidad del motor a las perturbaciones. Este error se reduce manteniendo la misma perturbación. Este es el efecto del control. Pero lo que nos interesa ahora es saber cuáles son los parámetros que están involucrados en este sistema de control para poder modelarlo mediante ecuaciones diferenciales lineales. Y para eso voy a llevar el control proporcional al límite, que más o menos ya se está viendo en este momento.
Si aumento más la ganancia proporcional, en este caso la aumento a 2,2 y ya se ve el efecto. Si lo aumento ya a 2,6, 2,5, el sistema está oscilando. El sistema está oscilando y esto es porque ya el control proporcional salió del rango de estabilidad y tornó el sistema inestable. Entonces voy a buscar cuál es el valor mínimo de, perdón, el valor máximo de ganancia proporcional que puedo ponerle al sistema antes de que éste empiece a oscilar, antes que éste se haga inestable. Y lo estoy encontrando aquí en torno a 2,4 como valor de ganancia proporcional. Ya hace que el sistema entre en la zona de inestabilidad. Valores menores a ese ya hacen que el sistema sea estable y se comporte bien de acuerdo a lo que buscamos. Estos valores son los que me van a interesar porque me van a permitir modelar el sistema. Primero, tengo un comando directo que me lleva el sistema sin ganancia proporcional, un comando directo, un valor de comando directo que me lleva al sistema a la zona de operación que yo quiero ubicarlo, en torno a 200 unidades PWM, manteniendo un error más o menos de 0. Este valor que me hace ubicar, este valor directo que me hace ubicar al sistema en torno a los 200 es el valor que nos va a interesar en primer lugar. Y el segundo, aquí está, 52 es el valor que me permite ubicar en torno a 0. Y el siguiente valor que me interesa es cuál es el valor para el cual el sistema se hace inestable. El valor de ganancia proporcional para el cual el sistema se hace inestable. Y aquí lo encontramos. Es un valor en torno a 2,6. En ese momento el sistema se vuelve inestable y empieza a oscilar. Bien, eso es suficiente para comenzar el experimento. Tenemos 52 y 2,6 y vamos ahora a trabajar con el modelamiento matemático. Lo que tenemos dentro del experimento que acabamos de hacer es un control de velocidad, y lo que vamos a hacer es modelar ese control de velocidad partiendo del mismo mecanismo, el mismo método con las ecuaciones de diferencias lineales que hemos trabajado previamente. Vamos a partir concibiendo que la velocidad en un instante n cualquiera, en una muestra n, va a ser producto y resultado de la velocidad que había en el estado anterior, en el momento anterior, más delta t, el tiempo que transcurrió entre una muestra a otra, por la aceleración en ese momento anterior. Esto es genérico porque son las leyes de Newton aplicadas y discretizadas en este caso. Ahora bien, esa aceleración en nuestro sistema es resultado de un factor proporcional al control, al comando PWM de control que le había enviado en ese momento. Esa aceleración, en nuestro caso, depende de el valor PWM, que le vamos a llamar C. Esta es la orden PWM que le estamos enviando al motor. Y, sin embargo,
debemos no olvidarnos de que los sistemas reales tienen roce, y por tanto aquí también aparece involucrada una variable, un coeficiente de roce beta, que depende, es un roce dinámico, depende de la velocidad que había en ese momento. Entonces, este es el coeficiente de roce. Ahora bien, nuestro sistema de control, este sistema de control que está aquí dado, está contemplando la orden que se le envió al motor como variable. Esta variable C corresponde en este caso a esta orden que se le envió aquí. La velocidad que estoy buscando es la que sale efectivamente del motor, y ese orden de control viene dada por la ecuación, más bien la expresión que está programada en el Arduino. Dice: mida la velocidad deseada, calcule el error respecto a la velocidad actual, y ese error multiplíquelo por la constante proporcional y agréguele el elemento directo. Entonces, eso es efectivamente lo que corresponde a esa C sub n-1. Esa C sub n-1, que es lo que determina la aceleración que le va a entregar, parte de la aceleración, el impulso de aceleración que le va a entregar, está dada por el valor de la constante proporcional que le hemos puesto, una variable que le vamos a llamar W sub n, que es la velocidad deseada, menos la velocidad actual, y eso sumándole el comando directo que les hemos agregado. Todo esto en nuestro sistema de control es el error, el comando directo es el bias, y esto, el error multiplicado por la constante proporcional más el comando directo, es la forma en que el controlador está calculando la orden que le enviará al motor. Esto viene directamente de la forma del control proporcional que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces tenemos una expresión que, si reemplazamos esa C sub n-1 por toda esta expresión en C, le restamos el valor del roce, de la desaceleración provocada por el roce, y todo eso lo consideramos como la aceleración. Entonces tenemos una primera ecuación que va a modelar nuestro sistema. Lo voy a escribir en este color. Una primera ecuación va a decir que la velocidad en el instante n es igual a la velocidad en el instante anterior más delta t por la aceleración, y la aceleración es primero gamma multiplicando a c sub n, que es todo esto, gamma por, voy a respetar paréntesis, kp por wn, la velocidad deseada, menos b sub n-1. Perdón, aquí estoy trabajando en las unidades de tiempo anteriores. Aquí hay un error que lo voy a corregir de inmediato. Este es n-1, este es n-1, y acá abajo también. Por tanto voy a corregir de inmediato. La aceleración depende del error en el instante anterior, por tanto la velocidad deseada menos b sub n-1 más el comando directo ahí cierra el paréntesis de c sub n,
menos, esto está listo, menos beta por b sub n menos 1. Y esta es una primera ecuación que vamos a usar. En esta expresión hay varios elementos conocidos. Primero, estoy modelando en torno a un punto de operación. Mi punto de operación en el experimento que hicimos, en el experimento que trabajamos, el punto de operación era la operación deseada en 200 en unidades PWM. Y el directo que utilizamos fue de 52. Por tanto, estos valores son conocidos. La velocidad deseada en ese momento eran 200. El valor directo que utilizamos en nuestro caso era 52. Van apareciendo elementos conocidos. La diferencia de tiempo entre una muestra y otra depende de la tasa de muestreo. En nuestro caso estamos utilizando una tasa de muestreo de 0.01 segundos porque eso es lo que está programado en el Arduino. La constante proporcional es conocida, depende del valor que nosotros mismos hayamos ajustado como constante proporcional. Por tanto, me van apareciendo solo dos incógnitas en esta ecuación. ¿Cuál es este factor de proporcionalidad para la aceleración y cuál es el coeficiente de roce del sistema? Si conocemos esos dos elementos, entonces tenemos completamente modelado nuestro sistema mediante una ecuación de diferencias lineales de primer orden. Y nuestro experimento que acabamos de hacer nos va a permitir encontrar esas dos incógnitas. Vamos primero con establecer una relación. Vamos primero a conocer el funcionamiento en el punto de operación. Supongamos que hemos ubicado, como hicimos al principio, el sistema en el punto de operación. Significa que mi velocidad deseada es la misma que la velocidad anterior. La velocidad deseada en un momento es la misma que la anterior porque estoy trabajando en forma estacionaria en ese punto de operación y es 200 en unidades PWM. Si ubicamos el sistema del punto de operación y está trabajando en forma si está trabajando en forma permanente en ese punto, entonces las velocidades también se han mantenido para cualquier n más o menos grande. Estamos hablando aquí que n está tendiendo a infinito, o sea, para un valor muy grande, muy alto de n, se ha mantenido estable en la velocidad deseada. Entonces, si trabajamos la ecuación 1 de esa forma, decimos que la velocidad actual es igual a la velocidad anterior más delta t por gamma kp multiplicando al w en el momento anterior menos la velocidad en el momento anterior, estoy repitiendo la misma ecuación 1, más el comando directo, y a eso restando beta por la velocidad anterior, estoy repitiendo, como digo, la expresión 1, pero aquí tengo varios elementos conocidos. Si estoy trabajando en forma estacionaria, b sub n es 200, b sub n menos 1 es 200, esto lo conozco y tengo una relación con muchos elementos conocidos que la vamos a escribir así. b sub n será 200 igual a la velocidad anterior porque se está manteniendo en forma estacionaria más 0,01 en la tasa de muestreo
por gamma factor de Kp, cualquiera sea esta ganancia, si aun cuando no la conozca, me va a ser indiferente porque tengo que la velocidad anterior es 200, la velocidad deseada es 200, la velocidad real es 200, por tanto este término se anula, independiente de Kp, más el comando directo, eso ahí, más el comando directo que en nuestro caso lo habíamos ajustado y lo conocemos, pero lo voy a dejar así, menos beta por la velocidad anterior, que es 200. El sistema está estacionario. Hay altos elementos que se anulan y por tanto lo que aparece es una relación que gamma multiplicando a directo, gamma por direct, es igual a beta por 200. Si despeja todo esto, esto es lo que queda. Y lo que obtenemos es una relación. Por ejemplo, puedo despejar beta como gamma por direct dividido en 200. Direct lo conozco porque es el valor que tuvimos que ajustar para establecer el sistema en ese punto de operación. Y si conocí ese gamma, entonces voy a conocer el valor de beta. Esa primera relación ya me permite establecer la forma de calcular el coeficiente de roce si soy capaz de identificar cuál es el valor de gamma. Y para identificar el valor de gamma, entonces vamos a un segundo punto. El segundo punto de interés, el que trabajamos, es en el límite de estabilidad. Volviendo sobre la misma ecuación que tenemos, si tomamos la expresión ya conocida del modelo que vamos a trabajar, más delta t factor de gamma por Kp Wn-1 menos Bn-1 más direct menos beta n-1. Vamos a tomar el caso en que yo deseo que la velocidad sea 0, la velocidad deseada, y voy a ajustar también el caso que no le estoy entregando ningún elemento de vías. Estoy forzando en este momento a que el sistema actúe únicamente por el control proporcional. Es un caso que me va a ser útil para poder despejar la variable que me falta. Si Wn es 0, ese elemento se anula, y si direct es 0, ese elemento se anula. Y lo que nos queda es una expresión simplificada para un caso que es el que nos va a llevar a conocer la variable incógnita que aún tenemos. Delta t factor de gamma por Kp por menos b sub n-1, es lo único que quedó de esa primera parte, menos beta por b sub n-1.
Si simplificamos esto y reducimos, nos va a quedar una expresión muy directa de una ecuación de diferencias lineales de primer orden. Va a quedar, voy a factorizar por b n-1, me va a quedar 1 menos el dt por gamma, aquí hay un factor, dt por gamma kp más beta, y todo eso por b n-1. Esto resulta simplemente de hacer la factorización desde esta expresión anterior. La parte importante de esto es que esta es una L de primer orden, una ecuación de diferencias lineales de orden 1, donde es muy simple identificar que esto es la frecuencia natural, esto es el lambda. Y ahora lo que sabemos de nuestro estudio previo de las ecuaciones de diferencias lineales es que si lambda tiene valor absoluto menor que 1, positivo o negativo, el sistema es estable. Si lambda es menor a menos 1, el sistema oscila. Eso lo conocemos de nuestro estudio anterior de las ecuaciones de diferencias lineales. Por tanto, en el límite de la oscilación, en el límite de que el sistema se hace inestable por el lado de la oscilación, tenemos que lambda tiene el valor exacto de menos 1. Y como en nuestro caso ajustamos el valor de Kp hasta llegar al límite de la oscilación, tenemos el valor de Kp que lleva al lambda a ese valor de menos 1. En nuestro caso, esto se cumple con Kp igual el valor que nosotros ajustamos. Usted y cada quien va a ajustar un valor distinto, probablemente aquí en Kp, pero en nuestro caso a ese valor de Kp le vamos a llamar SKP'. Ese es el Kp que me lleva al sistema a comenzar en la zona de inestabilidad. Y si reemplazamos ese valor, entonces, si ese lambda con este valor es menos 1, y reemplazamos además la expresión anterior, beta es gamma por Dirac partido por 200, lo que vamos a tener es esa expresión 1 menos delta t factor de gamma por Kp. ¿En qué Kp? Ese Kp', el que me hace que el sistema empiece a oscilar, más el valor de beta, que nuevamente beta era lo que tomamos anteriormente, gamma por Dirac partido por 200, todo ese elemento va a ser igual a menos 1, porque es el valor de lambda que hace que el sistema empiece a oscilar. Pero la parte interesante es que ahora conozco casi todo. Ese Kp es conocido, porque es el valor de Kp que hizo que el sistema empezara a oscilar. Ese direct es conocido, porque es el valor de direct que empieza a nos llevó al sistema a la zona de operación de 200 en unidades PWM, velocidad 200 en unidades PWM. Y ese dt es conocido, 0,01 en el caso que estamos trabajando. Por tanto, la única incógnita es gamma. Es decir, desde aquí se puede despejar gamma. Obtenemos gamma a partir de esta expresión.
Conocido gamma, puedo calcular el valor de beta, porque tengo solo valores conocidos. Y conocidos alfa, gamma y beta, digo, entonces tengo completo mi modelo de control de velocidad para el sistema en que estamos nosotros trabajando. Y obtenemos esos valores a partir de las mediciones experimentales en el sistema físico. Esta es la actividad que van a realizar durante esta semana y van a tener de esta forma definido completamente un modelo de diferencias lineales, un modelo discreto para el control de velocidad que está implementado en sus sistemas físicos. Que les vaya muy bien con esta actividad y una vez que tengan el modelo, volvemos a trabajar sobre él.